gustando. Y nuevamente tengo el privilegio, ¿cierto?, de poder compartirle una palabra el día de hoy. Sin lugar a dudas, compartir una palabra muchas veces no es sencillo, porque hay veces que Dios está trabajando en uno, ¿cierto? Y muchas veces Dios pone en el corazón de nosotros, ¿cierto? El hablar lo que Dios muchas veces nos pasa a uno, o también la situación que estamos viviendo como país. Sin colocarnos de acuerdo ni nada, hoy día vamos a hablar sobre un tema importante que se llama la confianza. Hoy día los hermanos, ¿cierto? En nuestro WhatsApp de la congregación, colocaban que estamos pasando momentos difíciles, ¿cierto? Que lo echamos de menos, ahí nosotros entre los hermanos estábamos echándonos de menos, ¿cierto? Deseándonos las bendiciones. Entonces, me acordé mucho y le decía a mi esposa, mira, sin querer, queriendo, justo calza hoy día lo que vamos a hablar, el tema de la confianza, la fe en Cristo. Bien, sabemos que lo hemos hablado, pero siempre es importante, hermanos, sobre todo en esta instancia, debemos recordarlo. Acuérdense que nosotros somos los responsables en recordando a nosotros mismos, ¿cierto? Lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es nuestro Señor. Entonces, nosotros tenemos que recordarnos, porque nuestra carne se olvida, entonces nosotros tenemos que recordarnos buscando la palabra, escudriñando. Así que, ¿qué le parece si damos las gracias y oramos por la palabra? Así que gracias, Padre, Señor, nuevamente porque tú nos das el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, que tú, Señor, nos das por misericordia, Señor, el poder estar acá, Señor. Y muchas gracias, Señor. Sabemos que tú vas a hablar. Dejamos que tú mandes, tú dirijas todo lo que vamos a hacer. Espíritu Santo, toma el control de todo. Guía nuestras palabras, Señor. En nombre de Jesús, amén. Así que, entonces, como sabemos, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Ha sido muy complicado. Ya, humanamente sabemos que ha sido el año 2020 un año pero durísimo en todo ámbito, no solamente en ámbito financiero, en el ámbito laboral. Aquí en Chile, por ejemplo, había mucha gente que ha perdido trabajos. Salió una ley, ¿cierto?, de que permitía que instituciones congelaran los contratos, es decir, no te echo, pero no te pago el sueldo. Entonces, es como, es complejo, sobre todo para una familia que tiene gastos, que tiene hijos, más de 3 4 hijos, entonces es complicado. Entonces algunos hemos perdido trabajo, algunos también. Ha sido un año de cambios, ya yo creo que todos nosotros nos tenemos que adecuar al sistema nuevo del COVID, ¿cierto? Donde estamos en pandemia y tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Tenemos que tener la distancia. Es complicado, antes uno pasaba ahí al lado del otro, en el metro, ¿cierto? Uno se aplastaba con el otro. Yo hace mucho tiempo, más de, ¿cuánto? Un año sin ir al metro. Y yo pasaba, ocupaba el metro todos los días. Entonces, claro, no sé cómo estar ahora, pero antes no, uno pasaba ahí, de repente para entrar y alcanzar cierta la puerta, uno entraba pegando una patada y a la gente no. Entonces, a lo que voy yo es que nos tenemos que acostumbrar a la nueva forma de vivir, lo que nos exige, ¿cierto?, la autoridad sanitaria. Algunos también han quedado desamparados, más bien también han pedido un ser querido, más de una familia que no está viendo, quizá ha perdido una persona lamentablemente por esta pandemia o quizá por otra enfermedad. Entonces, ha sido un año complejo, ha sido un año donde ha sido duro para la familia chilena, para todo el mundo. Pero sabemos que estamos en pandemia, ¿cierto? Lo hemos pasado mal. Y hoy día practicaremos un poco eso, la importancia de mirar a Cristo en vez de las circunstancias. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. El enfoque que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, no como cristianos, como hijos de Dios, en mirar a Cristo. Entonces, como le digo, en lo personal, el año pasado fue con altos y bajos, en muchas oportunidades me agobié también cuando teníamos que salir del trabajo y estaban las manifestaciones, ¿cierto? Ahí todo el humo, el zorrillo que se llama acá, ¿cierto? De los carabineros. Entonces, todo el olor, el ambiente, el olor a quemado, era terrible. Y nos preocupamos porque en cualquier momento nos podía llegar cualquier cosa. Por la situación del país también. Y muchas veces yo me enfoqué en ver principalmente mi situación actual. Aquí con mi esposa, qué iba a pasar de aquí en adelante, qué íbamos a hacer, eh, qué pasaba si pasaba esto. Entonces nos empezamos a cuestionar, a hacer una idea de que yo creo que Dios nos miraba y se agarraba la cabeza porque empezamos a dudar del poder de Dios. Porque se me olvidó, ¿cierto?, de que la confianza tiene que estar en Dios. Y yo en un momento, dado a la situación, ¿cierto?, decidí no mirar a Cristo y decidí mirar lo que estamos viviendo. Entonces es aquí en donde Dios, de una cierta manera, ¿ya?,
me empezó a enseñar y empecé a escuchar eso de la gracia de Dios, de la paciencia y el amor que tiene hacia nuestra familia, mi familia, ¿cierto? Porque en un momento yo, entre mis pensamientos, decía, Señor, ¿dónde estás tú? En medio de estas diferencias, en medio de todas estas cosas. Y ahí es donde Dios, por su misericordia, empezó a traer esta enseñanza y a traer esto, lo que vamos a convertir. Entonces, pensando esto, analicé lo siguiente y me empecé a preguntar y dije, ¿qué es realmente la confianza? ¿Sé realmente qué es la confianza? Es una palabra cliché, como hoy día el amor, que lamentablemente el amor hoy día se está tan mal usado que cualquiera dice que te amo y no te amo. Entonces, la confianza también se está mal usando hoy en día. Conozco a una persona, oh, tengo confianza al tiro. No, no es así. Entonces, ¿sé lo que es confianza? Pregúntese usted, pregúntese al de al lado. ¿Usted sabe qué es lo que es la confianza? ¿Sabe lo que es confianza? Entonces aquí, buscando en Google, ¿cierto? Aquí el profeta Google, encontré algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, la confianza, todos en algún punto hemos tenido confianza en algo, en alguien, ¿cierto? En algún ser querido, algún vecino, de repente algún famoso amigo que nunca falla. Eso está, pero plagado hoy día de esos amigos que nunca fallan y son los peores. Entonces encontré que la confianza es tener una certeza, una creencia, una seguridad en algo, esperanza de algo bueno. O bien, para recibirse a varias cosas, la seguridad de nosotros mismos, la esperanza de que se desarrolle algo bajo nuestras expectativas. Ojo, la confianza humana es que algo se desarrolle bajo mis expectativas. Si algo no funciona bajo lo que yo quiero, no está dentro de la confianza humana. O de la familiaridad que estamos al trato, ¿cierto? Con alguien, de repente un amigo, como lo estábamos hablando. Entonces, pero ahora vamos a ver el significado de lo que significa la confianza en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le parece si vamos a Hebreos 11.1? Algunos ya lo saben, ¿cierto? Ya lo hemos platicado, yo creo que ya está más que rayado. Si usted ve los estudios anteriores, yo creo que ya lo tiene más que rayado ahí. Así que leamos Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es pues, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vimos antes que la confianza humana, ¿qué significaba? Me llamó mucho la atención cuando dice esperanza en algo que se desarrolle bajo mis expectativas, algo que estoy viviendo. Pero la fe en Cristo, la fe real, genuina, en Cristo Jesús, se basa en lo que yo no veo. Entonces, hoy día nosotros, como hijos de Dios, y ahora puedo hablar cristianos porque hay cristianos que no son hijos de Dios, nosotros muchas veces decimos que confiamos en Cristo y ni siquiera, o sea, quiero o sea, ni siquiera confío en lo que veo, ¿cierto? Y voy a confiar en Dios. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra confianza plena en Cristo Jesús. Bien, esa tiene que ser su centro en su vida, hermano. La vida de nosotros tiene que estar cimentada en Cristo. Mi fe, más allá de lo que yo pueda ver, ¿cierto? Etcétera, tiene que estar en lo que yo no veo, que es Dios. Usted no lo ve, pero lo podemos sentir por fe. Entonces, si se dan cuenta, la palabra es muy similar al significado de confianza, pero irá en un gran detalle, ¿cierto? Todo lo que estábamos conversando. Pero Hebreos habla sobre una confianza sin vista, una confianza y certeza en lo que yo no veo. Es aquí en donde comienza la gran diferencia entre la vista humana y la vista espiritual. La confianza humana y la confianza espiritual. Muchos cristianos no han depositado su real confianza en Cristo por alguna vivencia tal vez en sus vidas personales. Pero hoy Dios nos está llamando a depositar nuestra confianza en Cristo Jesús. Dios no quiere que seamos el famoso pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Dios, el cual, a pesar de todo, tener todo comida, fuego de noche, nube de día, o sea, hermano, tenía golondrina, tenía de todo, hermano. Tenía todo lo que usted se puede imaginar, Dios, ellos lo pedían, Dios se lo daba. Entonces, y aún así se quejaban contra nuestro Señor y prefirieron pedirle esclavitud, ojo, pedirle esclavitud. Y esto lo van a encontrar un momento en Números 14, del 1 al 10, porque es importante, hermanos, que entendamos que muchas veces nosotros tenemos este pensamiento de querer volver a esa esclavitud donde Dios nos ha sacado. Números 14, del 1 al 10, ¿qué es lo que dice? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerlas es tierra en gran manera buena. Y Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces, si nos damos cuenta, el pueblo en todo momento, a pesar de tener todo, ¿cierto? Llegó a un punto donde se cansó de tanto caminar, podemos hablar, ¿cierto? De que no veía la tierra prometida. Pero aún así el pueblo estaba desconforme con Dios. Pero lo que me preocupó de ese pueblo es que preferían morir en Egipto. O sea, vieron los milagros, ¿cierto? Vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Vieron todo, hermano, todo. O sea, nosotros, mire, la palabra dice en Salmos, bienaventurados los que creen y no han visto, que somos nosotros, y eso usted le tiene que alegrar, porque ellos vieron y no creyeron, hermano. Entonces, usted se tiene que colocar feliz, gozoso, porque somos bienaventurados. Porque nosotros no hemos visto a Dios en persona, ¿cierto? Pero sabemos que existe y sabemos que es real en nuestra vida. Y somos bienaventurados. Pero estos hermanos, viendo milagros, viendo sanidades, viendo todo, muchas cosas, no creyeron. Entonces, ellos, es un claro ejemplo, que estaban teniendo una vista humana en las situaciones difíciles, estaban enfocados en cuánto nos queda por caminar. Hay que sabía no sé, una persona que se llama Juanita, cuánto nos queda por caminar, pucha, tengo hambre, y ahí el niño llorando. Entonces, lamentablemente nosotros, el ser humano, tiende a sacar la mirada de Cristo por naturaleza y colocarla en la situación actual. A nosotros muchas veces nos gusta volver atrás, y no debemos ser así. Tenemos que estar firmes. De repente tenemos esa actitud de salir y bajarnos de la roca que es Cristo para ir a la arena, ¿cierto? Entonces no tiene que ser así. Tenemos que quedarnos en la roca que es Cristo. Y mire qué increíble lo que sucedió por tener esta actitud en Números 14:11. El siguiente versículo, mire lo que dice, lo que sucedió como consecuencia de la actitud de estas personas. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas estas señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, imagínense Dios. ¿Se imagina que nos diga a nosotros, Andrés, ¿cuándo vas a creer en mí? Andrés, ¿por qué? Si has visto mi mano sobre ti, no sé, ¿cierto? Imagínense nuestro Dios directo con nosotros. Mire cómo estaba Dios, angustiado, ¿cierto? Por la actitud de este pueblo, porque tuvo todo, hermano. O sea, ellos vieron milagros y aún así no creyeron. Es una actitud de incrédulos. Entonces, Dios quiere que nosotros desarrollemos, ¿cierto?, una real confianza en Cristo y que no tomemos la actitud del pueblo de Israel. Entonces, para ello debemos entregar todo nuestro corazón, entendimiento, todo su ser. Y esto, hermano, aparece con un respaldo que se llama Proverbios 3 del 5 al 6. Mire, leamos Proverbios 3 del 5 al 6. Mire, ¿qué es lo que dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, si se da cuenta, dice, fíate, o sea, despójate de todo tu ser y entrega tu corazón a nuestro Señor. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si nos damos cuenta en este caso, eso es lo que Dios quiere, que tengamos una real confianza, no solamente en el momento, sino que en
todo momento y que su pensamiento sea siempre estar cimentado en la palabra de nuestro Señor. Entonces, si se da cuenta, Dios siempre ha demostrado que Él es fiel con nosotros. Y en algunas y muchas ocasiones nosotros no hemos sido fiel con Dios, pero Dios aún así nos ama, Dios te ama, y por eso Dios te anima a que hoy día tú entiendas de que debemos confiar plenamente en nuestro Señor. Vamos a ver otro ejemplo, pero que tuvo un desenlace mucho mejor que el pueblo de Israel, ¿cierto? Veamos la viuda y Elías, que esto está en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Mire, busque Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Mire, ¿qué es lo que dice? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vajilla, y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para mí y para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja nos escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué increíble, hermano. Imagínense, a mí, los que me conocen, ¿cierto? Me encanta comer. Imagínense, ahí tuvieron, pero por muchos días. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como la viuda? Que se enfoca en lo que tenía y no en lo que Dios haría mediante Elías. Muchas veces nosotros, Dios nos quiere, ¿cierto?, bendecir. Muchas veces Dios nos quiere traer cosas, ¿cierto? Bendiciones, no solamente quizá financieras, como si una bendición espiritual, ¿cierto? Paz. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que somos y no vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que la viuda, imagínense: pero Señor, tengo solamente esto. Señor, ¿cómo? ¿Pero dónde voy a sacar? Muchas veces, por ejemplo, aquí, a mí me pasa de repente con unos chicos que conozco, que cuando íbamos a comer siempre nos decía: pero Andrés, tengo esto nomás, pero oye, tranquila, ¿cierto? Vamos a comer, compartamos aquí, ¿no? Ahí lo vamos a comprar en otra parte. Entonces, y Dios multiplica la comida de una manera impresionante. Entonces, a lo que voy yo, es que nosotros tenemos que dejar de enfocarnos en lo que somos. Ojo lo que voy a decir: nosotros tenemos que dejar de enfocarnos en lo que somos. Tenemos que enfocarnos en lo que somos en Cristo y lo que seremos en Cristo. En eso nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, humanamente, ¿cierto? ¿Qué tenemos de bueno? ¿Qué tenemos de bueno? Pero en Cristo somos bendecidos, somos hijos de Dios, herederos con Cristo. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, tenemos que enfocarnos en lo que somos en Cristo. ¿Me entienden? Ahí tiene que estar nuestra fe, en lo que somos en Cristo. Porque si nos enfocamos en lo que somos en Cristo, ¿cierto? Mi autoestima va a estar bien, mi vida espiritual va a estar bien, porque mi centro va a ser Cristo. Y voy a poder amar a mi familia, voy a poder entregar ese amor que no es un amor humano, porque el humano busca un amor que sea recíproco. Si tú no me amas, yo no te amo. Entonces, si nos damos cuenta, hay un gran tema que abordar. Entonces, no tomemos la actitud de esa viuda. Hermanos, sé que estamos en momentos difíciles, lo sé. Muchas veces vemos nuestra cuenta bancaria, de repente ve su monedero y quizás ve una mosca, ¿cierto? Hermano,
Dios es su fortaleza. Dios, Jehová es tu fortaleza. Mire, leamos Proverbios 3:26. Si no me cree, vamos a leer todos los versículos, anótelo, ¿cierto? Guárdelo, repítalos de aquí hasta que se muera, hasta que Cristo venga, pero repítalo, hermano. Proverbios 3:26, mire, ¿qué es lo que dice? Porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu piel de quedar preso. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Salmo 56:3, mire, ¿qué es lo que dice? En el día que temo, yo confío, yo en ti confío. Eso es cuando tenemos miedo. Imagínense, hay una promesa. En ti confío, Señor. En ti confío. Isaías 43:2. ¿Qué es lo que dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermano, otra promesa más. Muchas veces hay personas que lo toman literal y dicen, no, que si hay un incendio yo no me voy. Hermano, ella está hablando de las vivencias que tenemos hoy día. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sostén. Él es el que nos abraza con sus cuerdas de amor, ¿cierto? Nos llama, Él es el que nos abraza y nos sostiene. Él es nuestro sostenedor mediante el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice primera de Juan 5:14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, hermano. Si usted piensa que Dios no le escucha, hermano, vaya con un corazón rendido. Pídalo. Y si es la voluntad de Dios, y ojo, cuando pida siempre, Señor, me gustaría esto, pero si es tu voluntad, siempre anhelar la voluntad de Dios, porque Dios sabe si le va a convenir a usted. Salmos 91 del 1 al 2, ¿qué es lo que dice? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en qué confiaré? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, qué increíble. Si eso a usted no le apasiona, hermano, le tiene que apasionar eso. El que habita, o sea, habito con Cristo, ¿cierto? Él nos sostiene en todo momento. Salmos 62:7, mire, ¿qué es lo que dice? En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Él es mi roca. ¿Quién es su roca, hermano? Pregúntale al que está al lado. ¿Cristo es tu roca? Dígale. ¿O Salfate es tu roca? ¿Ah? ¿O las noticias son tu roca? ¿Cierto? ¿O tu trabajo es la roca? ¿Cierto? ¿Qué es tu roca? Tiene que ser Cristo. Él tiene que ser nuestra roca. Entonces, hermanos, confiemos en Dios. Pero para poder confiar en Cristo realmente, tenemos que también practicar lo que dice. Vamos a leer qué es lo que dice 2 Corintios 5:7. ¿Qué es lo que dice? Porque por fe andamos, no por vista. Por fe. ¿Qué es la fe? Lo leemos. La certeza de lo que se espera, ¿cierto? La convicción de lo que yo no veo. Eso es fe. Y la fe, sabemos que viene del oír y del oír de la palabra del Señor. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos escudriñar la palabra una y otra vez. Es importante estudiar la palabra. Si es necesario, revisar las enseñanzas que subimos nosotros a YouTube. Escuche prédica, revíselo, escúchelo. Es importante escudriñar la palabra. Porque muchas veces las situaciones difíciles, hermano, de verdad se nos olvida quién es Cristo. Y no tiene que ser así. Porque Cristo tiene que ser el centro. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿Cristo es el centro de mi vida? ¿Es solo Cristo en mi corazón? ¿Está el Padre, Hijo y Espíritu Santo en mi vida? ¿Realmente está el Espíritu Santo siendo el sostén de mi familia, de mi corazón? Entonces, recordémonos a nosotros mismos si nos sentimos caídos, cansados, angustiados, refúgiate en Cristo. De una vez por todas, muchas veces uno agranda los problemas y le damos poder innecesario a los problemas. De repente el problema es así, ¿cierto? Pero muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en el problema lo vemos acá y claro, no nos deja ver. Pero coloquémonos en el lugar que se merece.
bajo los pies de Cristo. Ahí tiene que estar su problema, bajo los pies de nuestro Señor, porque Él es más grande. Él es más grande. Entonces es momento de rendir y decir, mi deleite, Señor, está en ti. Si puedes cerrar sus ojos, diga, Señor, mi deleite está en ti, Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida que necesito para mi día a día? En solo tú, Señor, en quien confiaré. En ti me refugio. Da lo mismo lo que pase alrededor. Tú eres mi sostén, tú eres mi libertador, tú eres mi sanador, tú eres mi protección. En ti he de confiar mi vida, en ti he de confiar, en ti he de rendir mi corazón. Porque no hay nadie como tú, Señor. Solo Cristo en nuestra vida, quien murió por nosotros en la cruz. Y viviremos para adorarte, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Y al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Y no hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí. Vamos, iglesia, solo la iglesia, con los instrumentos. Para las voces de la iglesia, con los instrumentos. No hay nadie.
Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Para que no te pierdas de ninguna prédica, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Comparte la palabra para que también otros conozcan a Jesús. Bendiciones.